bien complejas Sí. en la zona de Gaza. ¿Qué tenemos por ahí, Joana? Así es, don Luis, ha continuado el bombardeo de ambos lados, aunque Israel es mucho más poderoso, el ejército israelí. Entonces, 119 palestinos muertos dentro de los bombardeos que ha desplegado Israel. Entre esos 119 muertos, 31 niños, que es donde está el problema, y 11 mujeres. Los miembros de Hamas han enviado algunas declaraciones al gobierno israelí de entrar en un proceso de tregua, pero dice Israel, su ministro Benjamín Netanyahu, que no están en disposición de ceder hasta que continúen los bombardeos desde el lado palestino. Eso es lo que han dicho los israelíes, pero continúan las situaciones de tensión. Más de 160 aviones de combates del lado de Israel atacando esos territorios, que es donde se han producido las muertes. Esas imágenes son realmente bastante lamentables. Más de 450 misiles Sí, se han disparado desde Israel. La Marina, la aviación y el ejército. Solo falta que entren al territorio de Gaza y están analizándolo el alto mando militar de Israel y las autoridades del gobierno. Cualquier casa puede convertirse en una tumba para una familia en Palestina actualmente. Sí, decía el jefe del ejército israelí que jamás va a pagar por eso, va a pagar el precio de los ataques, decía el jefe del ejército israelí en unas declaraciones en el día de ayer. Y hoy viernes han continuado los ataques. Continúan desde ambos lados. El problema es que los de Israel son mucho más poderosos, y dejan esta estela de muertes de mujeres y niños, que es la situación mucho más lamentable. Bombardeos que duran hasta más de 40 minutos. Eso es una La verdad que es crítica. fácil desde aquí comentarlo, ¿verdad? Más que fácil verlo así, pero eso es toda una tragedia, que no es la primera vez. Esta gente vive en guerra desde hace muchos años, pero es desigual la operación por el nivel de desarrollo de Israel en procura de la libertad de espacio que reclama Palestina y que no se le concede. Está en la historia la Guerra de los 6 días como una de las protagonizaciones, del protagonismo bélico de trascendencia mundial en la historia de la misma, ¿no? Y evidentemente los Estados Unidos, con su portavoz Price, está minuto a minuto siguiendo esto. Y ustedes saben que los Estados Unidos son patrocinadores del Estado de Israel, y es una situación más que difícil, una situación inmanejable la que se vive allí, con la pérdida de vidas humanas. Y localizaron la seguridad de Israel un foco donde vivía el personal de Hamas, dirigentes de Hamas, y miren ustedes como en medio de eso un cohete cayó ahí, y eso es para explosionar al instante. Todo eso tiene una onda expansiva, y eso es una barbaridad que está ocurriendo. Y es la noticia principal del mundo la que recorre en la parte de acontecimientos de esta naturaleza. Y a propósito de eso, el mundo sigue acusando, sobre todo ahora en Nepal, en la India, sigue el tema de expansión del COVID, inmanejable por demás, pero con una cantidad de funciones que sobrepasan ya los miles y miles de muertos por causa del COVID. La apertura, el camino de una tercera, cuarta cepa es algo que definitivamente no tienen cómo manejarlo. Y esto está en una serie de países justo como cuando comenzó esto y era inmanejable, como ustedes recuerdan lo que estaba ocurriendo en Italia y sobre todo en España, donde se llegaron a pensar y abrir espacios para crear camas de hospitales provisionales.
Y miren ustedes, aquí viene a historia el manejo de los gobiernos. Porque cuando usted tiene una crisis así, usted tiene que saber que el gobierno de turno tiene que hacer su papel y dejarse del populismo y dejar de ignorar este tipo de importancia que tiene. Al día de hoy, por ejemplo, la semana que viene, hay en el lugar, en IFEMA, que es en Madrid. Saben que Madrid fue de los focos de mayor desarrollo del virus. Bueno, el debate en Madrid es la apertura ahora. E inclusive hay toda una discusión porque el tema de la autonomía y de cada comarca tiene una autonomía de dirección. Entonces hay algunos que no se acogen a las decisiones del Supremo, que hace obligatorio la apertura, otros dicen que no. Entonces cada región está tratando de establecer sus reglas, pero todo tendente a aperturar. Allá está el mismo reperpero que aquí con las escuelas y todo se está aperturando. De hecho, en el local donde para cuando comenzó y el COVID llegó a su máxima expresión en España y sobre todo en Madrid, que es IFEMA, que es un centro de convenciones al lado donde está el Palacio de Congreso. Utilizó como hospital en Eso principio. se pobló de camas, inclusive camas con equipos propios de una UCI. Eso fue, mírenlos ahí, esos pabellones se construyeron habitaciones de UCI. Bueno, la semana pasada esos mismos pabellones son para albergar una de las ferias, la segunda más importante del mundo, que es la Feria de Fitur, donde va a estar la República Dominicana con una gran delegación, porque el mundo tiene que aperturarse. Sin embargo, lo que ahí ocurrió está ocurriendo. Busquen imágenes o les comento lo que está ocurriendo en Nepal, es una cosa terrible.